Lofer, porque hace pocos días, en su editorial, Carlos Pañi, periodista de La Nación, dijo directamente: los jueces no metieron preso a la gente que metieron presa con prisiones preventivas aberrantes, violatorias de la Constitución, por una decisión de guerra política de Mauricio Macri, de influencia de Mauricio Macri, dijo Pañi. Yo digo que eso es mentira, pero Pañi dijo, no lo hicieron por eso, lo hicieron porque tenían miedo de una publicación que iba a ser el diario La Nación. Sin querer o queriendo, metió al diario en un problema muy serio y generó toda una confusión. Primero lo escuchamos y después yo te digo a dónde iba Pañi. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Ahí ves a dónde iba Carlos Pañi. ¿Cuál era el sentido de Carlos Pañi? Carlos Pañi está embarcado en negar la existencia del Lofer, en defender a Mauricio Macri. ¿Por qué eso es defender a Mauricio Macri? Está empeñado en decir, no fue Mauricio Macri el que apretaba a los jueces. Yo sé que sí, absolutamente lo hacía. Tenemos un montón de pruebas. Gente de la AFI yendo a ver jueces. Gustavo Arribas, director de la AFI, también en el caso del combustibles, fue a ver a un camarista, a Ballestero. Lo publicó Ricardo Roa en Clarín. ¿Eso no lo leyó Carlos Pañi? Lo que quiere Carlos Pañi es defender a Macri, atacar a Cristina y decir no hubo Lofer, hubo corrupción. También hay que aclarar que hubo las dos cosas. Hubo algún caso de corrupción donde correspondía hacer una investigación durante el kirchnerismo. Estoy convencido que en algún caso correspondía hacer una investigación, no dictar prisiones preventivas, pero hacer una investigación. Y el Lofer también existió. Y por supuesto que los medios agitaron a la gente. Pero ¿ustedes creen que los jueces de Comodoro Pi, que el juez Ercolini le tenía miedo a la nación, le tenía miedo a la gente? ¿A quién temía Ercolini? Ercolini temía a Mauricio Macri, que era el que lo podía echar de su puesto, destituirlo, con su gente en el Consejo de la Magistratura, haciendo maniobras extrañas como la que hicieron con el doctor Freiler, por ejemplo, ¿no? Que ahora quedó libre de culpa y cargo en una investigación por enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿a quién temía Ercolini? ¿A quién temía Comodoro Pi? Comodoro Pi temía al único que los podía perjudicar, Mauricio Macri, no al diario La Nación, ni al diario Clarín, ni a ningún otro medio de comunicación. Le temían a Macri. ¿Y Macri qué hizo? Los empezó a hacer trabajar para él. Esto es lo que niega Pañi. Pero fíjense lo que dijo Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura, sobre lo de Pañi, ¿eh? A ver. Tenemos una noticia de un periodista reconocido que dice algo que es muy grave. De ser así, es muy grave. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es verificar lo que él está planteando como una noticia se convierta en un hecho jurídico. Pues se demuestra esta situación dada jurídicamente y avanza el tema y tenemos una denuncia en el Consejo, en Comodoro Pi investigarán el delito. Nosotros investigaremos si la conducta del juez es tal cual como lo dijo el periodista. Bueno, se sumó Cristina Fernández de Kirchner, también contestando lo de Pañi, diciendo no, acá también hay un elemento que nos estamos olvidando, que nadie dijo. Y es que el día que se tenía que publicar, supuestamente, por parte de La Nación, una especie de escrache a los jueces, ¿no? Diciendo estos son los jueces que acompañaron la corrupción kirchnerista y no hicieron nada, también era el día en que se libraba la información de los Panama Papers, que se cargó importantísimos dirigentes y hasta funcionarios que llegaban a ser presidentes en distintos países del mundo por tener, sin declarar, sociedades en Panamá
Pero en la Argentina, donde estaba absolutamente involucrado Mauricio Macri, la idea era correrlo de la agenda, lo lograron porque no tuvo ninguna consecuencia. Esto lo dijo Cristina, haciéndonos acordar de que también había un interés por cambiar el eje. Ricardo Jaime, preso, cambiaba el eje de la agenda política argentina. Y también Pañi tuvo que salir a explicar después, porque yo no sé, hay rumores de que tal vez hay un problema, dijo eso porque tiene un problema con el diario, la verdad no sé, ni me importa, voy al fondo de la cuestión. Aquí hubo un intento de decir que el lawfare no existía, y después Pañi lo terminó reconociendo, fíjense. Da la casualidad, que no es casualidad a mi juicio, que el diario La Nación iba a publicar y publicó una nota contando cuál era el estado de las causas. Después, ahora hubo una manipulación extraordinaria, como suele suceder, diciendo, no, el diario La Nación lo que quería era provocar la prisión, pedían las prisiones, no, nadie prohibió la prisión de nadie, era una cobertura que se terminó publicando en abril del año 16, sí, sobre el estado de las causas de corrupción en tribunales y quiénes eran los jueces. En cada uno de los juzgados, sí. La información que surgió en aquel momento, que me enteré en aquel momento, es que los jueces dijeron, sí, nos empiezan a mirar a nosotros, metamos a alguien preso rápidamente. Ricardo Jaime. Lo meten, tenía varias causas, sí, probablemente claro, las que ya tenía que estar preso, pero preso por condena. Se demoraron tanto que lo meten preso casi sin, ni siquiera le habían pedido la declaración indagatoria. Bueno, reculando un poquito Carlos Pañi. Está con nosotros Roberto Carles. Quiero que opine él, que sabe mucho y tiene algunas cositas que contó por ahí. Roberto, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, sos un gran abogado y un fino observador de todas estas cosas. ¿Qué opinas? Bueno, es interesante el reconocimiento que ha hecho Pañi de las presiones que han ejercido algunos medios de comunicación en estos años, ¿no? Sí. Sobre los jueces y fiscales, así como también el rol extorsionador que estos jueces y fiscales ejercieron frente a los actores políticos, ¿no? Porque esto es un ciclo así, un poco una rueda. Ahora, lo que sí es cierto, y va un poco en sintonía de lo que decías vos y lo que decía Nahuel, es que de algún modo Pañi despolitiza la cuestión. Vos claro, fijate que él el lunes llama a este fenómeno derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es un concepto acuñado por un penalista alemán, Feinstrafrecht sería el derecho penal del enemigo en alemán, que lo que implica es una realidad que ha tenido el derecho penal siempre. Siempre hubo dos derechos penales. Un derecho penal para el ciudadano con todas las garantías y un derecho penal de excepción. ¿Que a quién se le aplicaba? Al anarquista, al inmigrante, al vago político, maleante, al enemigo político. La diferencia entre aquel viejo derecho penal del enemigo que tuvimos siempre y el lawfare es precisamente lo que ustedes estaban explicando recién, que aquí hay una cuestión planificada de injerencia de otros estados en la política de estados extranjeros, con la intención de erradicar alternativas políticas, por lo general vinculadas a los sectores populares, que es lo que ha pasado en Honduras, en Brasil, ahora, en la ¿te parece Argentina, serio, en Ecuador? Decir que Mauricio Macri no se beneficiaba, no empujaba, primero, más allá de los datos y las pruebas que hay sobre esto, pero digo, conceptualmente, que Mauricio Macri no era el que buscaba estas detenciones. Yo les cuento, el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa empieza porque Mauricio Macri le pide a Cristóbal López, en una reunión, ayuda para meter la presa a Cristina Kirchner. Sí, pero de la boca de Mauricio Macri. No solo eso, porque ahí ya entramos en la etapa del gobierno de Macri. Macri fue ayudado por la justicia, y vos, como autor del libro ¿Quién mató a Nisman? Lo sabés mejor que nadie, sí, desde mucho antes. Muchísimo antes. ¿Sí? Entonces, y los medios también. Hubo una ayuda, ¿sí? Una confabulación, podemos decir, de medios de comunicación y de una parte del poder político y judicial para ayudar a que Macri llegara al poder. Después se desató el lawfare con la persecución política de los dirigentes opositores. Sí. Pero esto fue anterior al gobierno de Macri. Más o menos por esa época fue propuesto Roberto Carles como candidato a ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos. A mí me hubiese encantado que hubiese ocupado ese lugar, quizás algún día lo ocupe, quién sabe, ¿no es cierto? Roberto, ¿qué pasó? Porque contaste algo, a mí me dejaste helado, la verdad. Te juro que me dejaste sorprendido, lo que contó es fuertísimo. Bueno,
En estos días pasaron dos hechos, ¿no? Pasó primero, el lunes tuvimos la declaración de Pañi con la admisión pública de esta injerencia y esta presión de parte del diario La Nación. Al día siguiente tuvimos la condena a 6 meses de prisión de Martín Sabatella por el solo hecho de haber intentado aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que también es otro disparate. Y no sé, sentí la necesidad de contar también lo que me había pasado a mí en primera persona. A menos de 48 horas de haber sido propuesto por Cristina Fernández de Kirchner como juez de la Corte Suprema, el diario Clarín publicó que yo había mentido en mi currículum. Había habido un antecedente con el caso de un candidato a procurador, con una conferencia que no se sabía si la había dado o no la había dado. Bueno, tenían ese antecedente. Estaba de moda el tema en el tema de mentir en el currículum. Ahora, en mi caso, era tan absurda la mentira, porque lo que decía Clarín era que yo había puesto que había ejercido la profesión antes de graduarme, cuando en el currículum estaba tanto la fecha de graduación como todos los trabajos que había tenido antes y después de graduarme. Entonces la controversia giraba en torno a que yo figuraba como asesor jurídico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, porque integraba la asesoría jurídica, es decir, ¿cuál era mi tarea? Prestar asesoría jurídica. No firmaba porque no tenía matrícula. Sí, trabajo paralegal, digamos que exactamente. Hemos hecho todo. A todos nos llamaban asesores jurídicos. Claro. A ninguno le decían pasante ni pinche, obvio. Pero quizá pero era lo que éramos, básicamente. Claro. Ahora, por eso se me acusó de mentir en mi currículum. Obviamente hubo los idiotas útiles de siempre. En aquel caso fueron, por ejemplo, recuerdo Margarita Stolbizer, que se pliegan a este tipo de manipulaciones enseguida para salir en los medios. Y a los pocos días me contacta el propietario de una importante empresa de medios argentina. Y me ofrece sentarme a tener una conversación con las principales plumas de los dos diarios más importantes de la Argentina, de Clarín y de La Nación. Incluso me da los nombres de esos periodistas y me dice, si vos te juntás con ellos, el problema se soluciona. Claro, te venían pegando y si te juntabas no te pegaban más. Me venían pegando, venían diciendo cualquier cosa. Yo abría el diario La Nación y Joaquín Morales Solá decía Carles es igual a Cristina Kirchner, se vale del Papa, es un mentiroso, digamos, cualquier cosa. Él era uno de los que se iban a sentar con vos. Sí, por supuesto. Él era uno de los que se iba a sentar conmigo. Sí. Joaquín Morales Solá era una de las plumas. ¿Y qué pasó? Pasó que dije que no porque, bueno, me acordé de la anécdota de Néstor Kirchner con Claudio Escribano. Sabía que si me sentaba a esa mesa era para que me iban a ofrecer un pliego de condiciones. Podés llegar, pero tenés que aceptar determinadas condiciones, de modo que les agradecí la atención, les dije que no. Qué vergüenza. Y al poco tiempo un abogado del Grupo Clarín, yo no sé si por un sentido de culpa o qué, pero teníamos un amigo en común, se contacta conmigo y me dice, Roberto, esto no es personal, esto es parte de la guerra que tiene el grupo con el gobierno de Cristina y vos quedaste en el medio del fuego cruzado. O sea, así es como se puede evitar que un presidente constitucional designe un juez en la Corte y así es como luego Mauricio Macri pudo intentar meter 2 jueces de la Corte por decreto, uno de ellos abogado del Grupo Clarín. Qué vergüenza, qué horror lo que han hecho algunos medios de comunicación en la Argentina. Bueno, esto va a tener repercusión y fuerte. Noelia. Bueno, le quería preguntar a Roberto si considerás que es suficiente la reforma del Poder Judicial que está proponiendo el presidente Alberto Fernández, si te parece que falta algo, si te parece que no alcanza. Mirá, por lo pronto falta ver la letra chica de esos proyectos, ¿no? Lo interesante es que sabemos que el presidente conoce el problema bien, es hijo de juez, es abogado, es profesor de Derecho, sabe de lo que está hablando, ha entendido algo que es muy importante, que es que no se trata de un problema de nombres, tenemos malos jueces, malos fiscales, pero es un problema de sistema, y él lo entendió. Por eso, claro, el encarar esta reforma judicial en el sentido de fusionar el fuero federal porteño, que es donde tenemos la principal podredumbre que se derrama por todo el Poder Judicial, con la justicia penal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, es un camino prometedor y promisorio. Ahora, también tenés el riesgo de que los 12 problemas se te conviertan en un futuro, claro, en 74, en 75 problemas. ¿Cuál es la clave? Y que me parece que el presidente lo ha mencionado en su discurso, la reforma del Consejo de la Magistratura. En la medida en que el Consejo de la Magistratura no cumpla adecuadamente con las 2 funciones elementales que tiene que cumplir, que son la designación y la remoción de los magistrados, estos problemas los podemos seguir teniendo. Ahora,
en el sentido de desconcentrar el poder que tiene Comodoro Pi, creo que vamos por el camino correcto. Entre paréntesis, cuántas mentiras dijeron que iban a renunciar por la reforma jubilatoria, no la judicial, sino la jubilatoria de los jueces, iban a renunciar, no sé, 200, 300 jueces. 9, 9, así. 9 jueces renunciaron nada más. Cambia nada. Señor Nahuel. Sí, siguiendo un poco, Roberto, lo que planteaba Noé, yo te quería preguntar, a ver, si bien siempre la justicia es corporativa, podríamos decir que el lawfare la recarga, ¿no? Esa corporación. Entonces, mi pregunta es en esto de ¿qué tenemos que hacer para superar el lawfare? ¿Cómo hacemos para que esa justicia sea menos corporativa? Y me interesa también, que en tu condición de abogado, decir cómo hacemos para generar mayor conciencia o consenso social para que se pueda ir superando ese entramado que vos mencionabas entre medios, poder judicial y poder financiero. Bueno, hay una realidad que es tremenda, que hay estudios de universidades como la Universidad de San Andrés que indican que el 80% de la población argentina no cree en el Poder Judicial. Si estamos hablando de uno de los 3 poderes del Estado en los cuales los argentinos y las argentinas directamente no creen. Con este nivel de desconfianza, esta institución no puede continuar. Y esto va mucho más allá de la cuestión del lawfare. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es el poder menos transparente de los 3 poderes del Estado. No rinde ningún tipo de cuentas. No conocemos las declaraciones juradas. Anda a conseguir la declaración jurada de un juez de la Corte. No sabemos... ¿No son públicas? El que quiere la ha hecho pública, el que no, no. No sabemos cuántas veces viajan al exterior. Por ejemplo, a estos famosos congresos que organizan estos think tanks en Estados Unidos, donde lo que hacen es adoctrinamiento. 3 días de adoctrinamiento, les dicen lo que tienen que hacer y después pasan vacaciones en Orlando, en Miami, porque, digamos, esos son estos viajes. Bueno, toda esa falta de transparencia que hay en el Poder Judicial debería ser abordada, en parte, creo yo, por la Oficina Anticorrupción, que también debería tener competencias más amplias respecto del Poder Judicial, y por el Consejo de la Magistratura. Es un poder totalmente opaco, no sabemos cómo se designan las personas. Tenemos una ley de ingreso democrático al Poder Judicial sancionada por el gobierno anterior. La única persona que la ha aplicado ha sido Alejandra Gil Carbón en el ámbito de la Procuración General. La Corte Suprema sigue sin aplicarla, sigue con las designaciones a dedo. Bueno, en la medida en que todo eso no cambie, el Poder Judicial va a seguir siendo el poder más oscuro de todos. Roberto, gracias por acompañarnos. Lo del Papa lo dejamos para la próxima. Te saco un problema. Dale, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Muy gracias, amable. Señores, volvemos enseguida. Hablamos cuando volvamos del coronavirus y también de una denuncia muy grave en contra de Gabriela Michetti, la ex vicepresidenta de la República Argentina. Enseguida.